Cada año se producen en el mundo unas 25 toneladas de diamantes, cuyo valor supera los 16.000 millones de dólares. Algunos se formaron hace más de 3.000 millones de años, a más de 150 kilómetros bajo tierra y soportando temperaturas cercanas a 1300 grados. Y aún así, terminan convertidos en pequeñas piedras capaces de atravesar acero, conducir calor y reflejar la luz con una precisión casi perfecta. Pero lo más sorprendente no es cómo brillan, sino todo lo que ocurre antes. Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir cómo se extraen y fabrican los diamantes, desde el interior del planeta hasta su transformación en una de las joyas más valiosas jamás creadas. Los diamantes no se crean cerca de la superficie. Se forman en el manto terrestre, entre 140 y 190 kilómetros de profundidad. Allí, el carbono queda atrapado bajo presión y temperaturas extremas. Entre 900 y 1300 grados, los átomos de carbono se reorganizan lentamente y forman una estructura cristalina casi perfecta. El resultado es el mineral más duro conocido por el ser humano. Pero aquí aparece un detalle fascinante. No todo el carbono se convierte en diamante. Si la presión o la temperatura varían ligeramente, el carbono se transforma en grafito, el mismo material blando que encontramos en la punta de un lápiz. Sorprende pensar que el equilibrio perfecto mantenido durante millones de años decide si el carbono se convierte en una piedra preciosa o en algo completamente común. Durante millones de años, estos cristales permanecieron atrapados en las profundidades, hasta que gigantescas erupciones volcánicas cambiaron todo. El magma ascendió violentamente a través de la corteza terrestre, arrastrando los diamantes dentro de una roca volcánica llamada kimberlita. Este proceso fue tan rápido en términos geológicos que los cristales sobrevivieron sin desintegrarse. Hoy, los diamantes se encuentran precisamente en esas antiguas chimeneas volcánicas solidificadas. Y ahí comienza la minería moderna. En Botsuana, en el corazón del sur de África, se encuentra una de las minas de diamantes más grandes y productivas del planeta. El cráter es tan enorme que puede observarse desde el espacio. En ella, los mineros trabajan 24 horas al día, 365 días al año. Pero antes de extraer un solo diamante, hay que mover montañas enteras. Cada año se procesan aproximadamente 9 millones de toneladas de mineral, retirando previamente decenas de millones de toneladas de roca estéril para alcanzar las vetas de kimberlita. ¿Te imaginas cuánta roca hay que destruir para encontrar un solo diamante? El proceso comienza perforando el suelo con taladros móviles colosales. Los agujeros se rellenan con explosivos industriales y se detonan, liberando miles de toneladas de roca cada día. El material extraído se carga en camiones mineros. Uno tras otro, inician un lento ascenso por carreteras en espiral que rodean el cráter hasta alcanzar la planta de procesamiento. Estos camiones pueden transportar hasta 240 toneladas por viaje. A simple vista parecen mover rocas sin valor, pero en cada carga podrían esconderse hasta 1000 quilates de diamantes en bruto. Y una vez procesados, su valor puede multiplicarse varias veces. El mineral llega a una fábrica completamente automatizada. Primero, enormes trituradoras reducen las rocas a fragmentos menores de 1 centímetro. Su diseño permite romper la kimberlita sin dañar los diamantes. Después, el material se lava, tamiza y concentra. Al final queda una mezcla de piedras valiosas y rocas sin valor. El material se selecciona cuidadosamente y se envía a instalaciones con medidas de seguridad extremas. Pero, ¿por qué tanta protección antes de saber cuánto valen realmente? Porque aquí empieza la separación definitiva. Un robot especializado introduce el material en un baño químico cuidadosamente controlado. El proceso disuelve los restos de roca adheridos sin dañar los cristales. Cuando termina, solo quedan diamantes en bruto completamente limpios. Gracias a este sistema, la mina puede producir cerca de 11 millones de quilates al año, unos 2.200 kilos de diamantes. Pero todavía no parecen joyas. Son opacos, irregulares y sorprendentemente discretos. Entonces comienza la verdadera transformación. Cada diamante pasa primero por el jefe de taller.
Su trabajo no es cortar, sino decidir cómo hacerlo. Con décadas de experiencia y software avanzado, analiza cada piedra para encontrar la combinación de tallas que maximice su valor. Un diamante en bruto puede valer cerca de 1 millón de euros, pero un corte incorrecto puede reducirlo drásticamente. Cada piedra es única. No existen dos diamantes que se tallen igual. ¿Cortarías una piedra sabiendo que un error de milímetros puede destruir millones de euros? Durante siglos, los diamantes se dividían con martillo y cincel, siguiendo sus puntos débiles naturales. Hoy, se utiliza un láser verde de altísima energía capaz de pulverizar el material con precisión microscópica. Este método permite cortes más finos, mayor aprovechamiento y menos riesgo. Aún así, incluso con tecnología moderna, solo se conserva aproximadamente el 25% del material original tras el tallado. El resto desaparece para revelar la forma perfecta. Para moldear un diamante existe una única técnica posible: frotarlo contra otro diamante. Este proceso, llamado desbastado, hace girar dos piedras entre sí mientras se añade polvo de diamante para aumentar la abrasión. Poco a poco se consigue la forma deseada y se equilibran con precisión las facetas, para que el diamante brille tras el pulido. Es irónico. El mineral más duro del planeta solo puede ser trabajado por sí mismo. Después llega el pulido. Un disco giratorio de hierro cubierto con aceite de oliva y polvo de diamante gira lentamente a unas 35 revoluciones por minuto. Durante semanas, los artesanos tallan faceta tras faceta, afinando cada ángulo con precisión absoluta. Todo este cuidado controla cómo la luz entra, rebota y sale del cristal, hasta que el diamante comienza a revelar su brillo deslumbrante. Un proceso que puede durar nada más y nada menos que hasta 8 semanas. La talla más apreciada posee 57 facetas perfectamente alineadas. Estas superficies reflejan la luz entre sí, creando patrones ópticos conocidos como corazones y flechas. No es solo estética. Es matemática pura aplicada a la luz. Un ángulo incorrecto puede hacer que el brillo desaparezca por completo. El resplandor de un diamante depende más de la geometría que del propio material. Una vez pulido, el diamante pasa a evaluación final. Los expertos analizan peso en quilates, color, pureza, defectos internos y calidad de talla. Después, un láser graba una identificación única con una profundidad de apenas 50 millonésimas de milímetro, invisible al ojo humano. La piedra queda certificada y lista para el mercado internacional. ¿Lo sabías? Desde el siglo XV, Amberes, en Bélgica, es el epicentro mundial del comercio de diamantes. Cada año pasan por la ciudad cerca de 20 toneladas, aproximadamente el 80% de la producción global, con un valor cercano a 35.000 millones de euros. Allí, los diamantes se compran, se venden, se tasan y se preparan antes de viajar a joyerías de todo el mundo. Después de millones de años bajo tierra, el diamante finalmente llega a un escaparate. La próxima vez que veas un diamante, recuerda que no estás mirando solo una piedra. Estás viendo presión extrema, tiempo geológico y tecnología industrial concentrados en unos pocos milímetros. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.